Ekbeochun di Orunmila. El nexo entre los 10 mandamientos de la Biblia y las leyes en el oráculo de Ifá. Parte 1. Hoy, la noción de que los africanos son religiosos y creen en un ser supremo ya no es discutible. Esto lo podemos ver a través de evidencias físicas y no físicas. Entre las evidencias físicas para mostrar la creencia africana en el ser supremo, se erigieron lugares como templos, santuarios, surcos y funcionarios de culto como sacerdotes y sacerdotisas de diversas divinidades. Mientras que las fuentes no físicas se expresan en proverbios, mitos, declaraciones cortas, canciones, oraciones, historias y ceremonias religiosas. En su creencia del que el Ser Supremo es responsable de la creación del cielo y la tierra y todo lo que hay allí, esta creencia es un factor importante de control social, la base de la revolución ética, que es la base de la disciplina moral. Sin embargo, estas leyes morales y religiosas no tienen una distinción clara. De hecho, en opinión de algunos estudiosos, es raro encontrar un código moral en cualquier sociedad que exista fuera de un sistema religioso. Se fusionaron para controlar la vida secular y religiosa de los africanos. Por ejemplo, en la religión, la sociedad Yoruba, la sociedad no respeta a nadie que descuida a sus padres y ancianos. Esto es lo que encontramos en Odufa Irete Gutan, donde dice Ifá: honra a tu madre y a tu padre, para que puedas vivir mucho. Haz sacrificio por tus padres, sacrificio de sincero cuidado y mansedumbre. Para que puedas liberarte, sacrifica para tu madre y tu padre, sacrificio de cuidado y obediencia, que su maldición no vendrá sobre ti. La maldición de tu padre y de tu madre es la maldición del Todopoderoso. Sacrifica para tu madre y padre, un sacrificio de amor sincero para que descanses, para que tengas bendición. Este es uno de los 10 mandamientos que se encuentran en la Biblia, y su equivalente en el oráculo de Ifá, que este escrito trata de explicar acerca de la revelación de Dios que no se limita únicamente a los cristianos o a las doctrinas musulmanas. Por el contrario, es un fenómeno universal. Con esta noción en el fondo, la paz religiosa, la tolerancia y la armonía serán posibles en el mundo. Si nos damos cuenta de que lo que se predica en una religión está igualmente presente en otras religiones, tal noción o comprensión ayudará a erradicar el odio y la particularidad religiosa en el mundo. La consecuencia de tal comprensión ayudará a lograr la unidad necesaria en el mundo, considerando la importancia de la religión en la vida de la ciudadanía. Con la paz religiosa y la armonía en existencia, otros aspectos de los esfuerzos humanos también experimentarán paz y armonía. Aunque en la mayoría de las sociedades tradicionales en África no hay escritos sagrados en los que todo se componga, excepto que recientemente pocos académicos trataron de escribir algunas cosas sobre Ifá. Más bien se transmite de una generación a otra. Sin embargo, son vinculantes para las personas, son obedecidos y son respetados y temidos. El hebreo bíblico son las personas que hablan lenguas seméticas. Su origen se remonta al desierto sirio-árabe, en el que vagaron durante siglos. Sin embargo, para comprender realmente el origen de los judíos, uno tendría que rastrear la historia hasta la tierra de Sumer, el lugar de nacimiento de la civilización. Los etimólogos afirmaron que la historia del jardín del Edén, que se encuentra en el libro de Génesis, el libro que se escribió por primera vez hace unos 2700 años, es la historia de Sumer, con evidencia de que la escritura había declarado miles de años atrás en la historia de la tierra de Sumeria antes de que se escribiera. Los sumerios habían desarrollado excelentes técnicas agrícolas, tecnología de construcción, escritura, trabajos en vidrio, trabajos en metal, tallado en piedra, trabajos de carpintería y teología que atrajeron a viajeros de tierras lejanas. Ur, Kish, Eridu, Lagash y Nippur eran partes de ciudades importantes de 20 ciudades que se componían de tierra Sumer.
y cada una era política y religiosamente autónoma, con un rey y un sacerdote. Sin embargo, en contra de la creencia de la gente de que ciudades como Ur, Larsa y el daño mencionado en el libro de Génesis como ciudades de los judíos eran, en sentido real, parte y ciudades de Sumer. Como en ese momento los judíos eran en realidad nómadas que viajaban y cambiaban los asentamientos a menudo, por lo tanto, no tienen una ciudad que puedan llamar propia. No son una raza o una nación histórica como se nos hace creer en los libros de la Biblia, sino un grupo que encontró en común su apatridia y adoptó una historia teológica basada en el subgrupo sumerio. Su primera experiencia de ver personas viviendo en ciudades comunales fue cuando se encontraron por primera vez con los egipcios, que generalmente los llamaban Abiru, un término despectivo que se usa para describir a las tribus seméticas que vagaban como los beduinos. Por lo tanto, eran vagabundos, y la palabra Abiru se cambió a hebreo y se convirtió en el nombre de esa nación en un momento posterior. Los sumerios creían en muchos dioses, los dioses que tenían emociones y sentimientos humanos. También vieron que el sol, la luna y las estrellas eran dioses. Tenían esperanza en una diosa de las cañas que crecían a su alrededor y en una diosa de la cerveza que destilaban. Opinaban que habían sido creados para servir a sus dioses y sirvieron a estos dioses con ofrendas y súplicas de sacrificio. En Sumeria, los dioses no son solo un ayudante, un obstáculo o un agente de cambio. Son señores, dueños y autoridades sobre la tierra de Sumer, y los sacerdotes que sirvieron a estos dioses reclamaron su estatus en asociación con los dioses. Estos dioses se asociaron originalmente con una ciudad en particular y fueron adorados en los templos y pequeños santuarios en casas familiares. Cuando la clasificación se hizo necesaria entre los dioses debido al hecho de que dos o más dioses llegaron a ser vistos como uno, Anu, un dios del cielo, el dios de la ciudad de Uruk, se convirtió en el más grande de todos, y Enlil, el dios de la tormenta de Nippur, fue el segundo. Sin embargo, estos dioses eran violentos e impredecibles. Alrededor del año 2000 a.C., los habitantes incurrieron en la ira de sus dioses. Tanto Sumer como Akkad, junto con otras 16 ciudades, fueron atacadas por los invasores bárbaros. Los elamitas de Irán tomaron la ciudad de Ur, la saquearon y la quemaron. Este saqueo se atribuyó al fracaso de sus dioses y sus dioses entregándolos en manos de sus enemigos. Sin embargo, Ur sobrevivió a este ataque, pero nunca recuperó su gloria como lo fue al principio. Como resultado de esto, hubo una disminución en la relación entre la gente de Sumer y los dioses de la ciudad central. Y esto condujo al concepto de dioses personales que hace posible que una persona herede a su dios de su padre. Esto es responsable de la declaración habitual que se encuentra en la Biblia: el Señor, el Dios de tus antepasados. Éxodo 3:15. Abraham, que jugó un papel importante en la historia de los judíos, era de la ciudad de Ur, una de las ciudades prominentes de Sumer que fue apaleada por Irán. Como se dijo anteriormente, basado en las deidades sumerias narradas anteriormente. Por lo tanto, se podría decir que la tendencia y la creencia de que Abraham dejó Ur durante el tiempo de decadencia para ir a otra ciudad es verdad. Y mientras se iba, se fue con su propio Dios personal, con la promesa de que él, su Dios, se le daría un nuevo hogar en la tierra de Canaán, donde fue dirigido por su Dios. Por lo tanto, fue de la ciudad sumeria de Ur que Abraham vino con su Dios personal conocido como el Dios de sus padres entre 2000 a.C. y 1600 a.C. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta tierra de Canaán, que su Dios personal le prometió a él y a sus generaciones aún no nacidas, fue anteriormente propiedad y ocupada por algunas personas que fueron desposeídas de la tierra con la ayuda de un dios de la tormenta, un dios de la guerra que no es diferente de Ogún.
el dios de la guerra Yoruba que los hebreos o los judíos llamaron Yahvé. Por lo tanto, si las historias que leemos en la Biblia son verdaderas, entonces Yahvé no es diferente de la descripción anterior. Es un Dios cuestionable y vengativo que justificó la invasión, el robo y la matanza de personas inocentes sin ninguna compasión. Con referencia a Moisés sobre el Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob, mostró que Yahvé es el Dios personal de Abraham, o sus padres o Dios familiar que le indicó que abandonara la ciudad de Ur por un nuevo lugar que le prometió si obedecía. Como se encuentra en Génesis 12:1. Aunque este Dios personal de los padres de Abraham, llamado Yahvé, no se conocía hasta la época de Moisés. Incluso al presentarse a Moisés, Yahvé lo jugó hábilmente, sin mencionar su propio nombre. Fue este Dios personal el que más tarde se convirtió en el Dios de los descendientes de Abraham y los judíos hasta hoy. Él se reveló a Moisés como Yahvé, el Dios de sus padres. Lo ayudó a matar, mutilar y despojar a muchas naciones de sus tierras y propiedades. Él les dio reglas y regulaciones a seguir. Sobre todo, les dio los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo 21:17, el libro sagrado de la religión judío-cristiana. Awoni Urumila Obeka, Ochuno Yinola y Falade. Con la colaboración de Omo Ochosi, Oyeko Nogunda, Odelo Mío, Fernando Lazos, Olo Orisa, Olo Ochun, Okbe Lara, Ochumbilli, Angélica Dávila. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.